Para toda la gente que sufre, y a veces se sufre hasta no teniendo ningún mal físico, ¿eh? Escuchando algunas historias, caramba, se sufre. El tejido humano, desde luego, uno no es de piedra, y cuando escucha historias que han pasado hace no tanto tiempo, se sobrecoge. Pero nuestra misión es seguir, continuar, y eso sí, nuestro deseo queda claro. Lo dice esta canción del Circo del Sol. Ahora nos cuenta Santi qué pasa con el contacto. Rapidísimos, si quieres, sin decir nada, títulos, cómo está ahora mismo a esta hora, y se están cerrando ya prácticamente las posibilidades, los 20 primeros. Vamos con esos libros. Caballo de Troya, JJ Benítez, el primero. La Noche del Miedo, Iker, ahí vas en segundo lugar, casi cogiendo a Juanjo. El Retorno de los Brujos. Que gane, la verdad. El Retorno de los Brujos. El Paraíso Maldito. Mira que las surdes van subiendo, ¿eh? Drácula. La Biblia en el puesto número 6. 100.000 kilómetros tras los ovnis. Dioses, tumbas y sabios. Misterios de la Iglesia en el 9º puesto, Recuerdos del futuro en el 10º, Vida después de la vida de Raymond Moody, Enigmas sin resolver, Los pilares de la Tierra, La Dama Azul de nuestro querido Javier Sierra, Cosmos, Camposanto en el 16, Iker, Tumba sin nombre en el 17, No piense usted como un humano en el 18 y El enigma sagrado en el 19, La ruta prohibida de Javier Sierra. Y ahora Santiago Camacho me tiene que contar algo que está moviéndose, creciendo, la gente lo cree. Bueno, la gente no, un tipo de gente, que bueno, es que el 14 pasa algo, ¿no? Nos escriben, ¿también escriben. aquí? Sí. ¿Qué sabéis del supuesto contacto de la Federación Galáctica con la Tierra para el día 14 de octubre? Bueno, en algún sitio es que nos lo preguntaba Tony. A nivel público, ¿no? Que va a haber un contacto, lo dicen así como si nada, como si la noticia es que han ido a comprar el pan, o sea que va a haber un contacto. Contacto con seres extraterrestres. Santiago, ¿qué pasa aquí? Pues vamos a ver. Manual mínimo y básico en titulares para saber algo de esto. Vamos a ver. Normalmente no nos haríamos eco de las cosas que canalizan los contactados, pues básicamente porque cada semana tendríamos que decir una cosa y luego desmentirla la semana siguiente. Pero este caso es especial. Es especial porque los contactados, los que dicen canalizar a través de diversos métodos, escritura automática, mediumnidad, ouija, etcétera, etcétera, mensajes que vienen, o que, mejor dicho, presuntamente vendrían de otros planetas o de otras civilizaciones, pues cada uno suele tener su pequeño conventillo, suele tener su pequeña parroquia y de seguidores, y no suelen tener ni mucho contacto entre ellos, ni mucho contacto sus predicciones entre sí, y además encima suelen estar bastante a la greña. Pero por una vez ha sucedido algo que es bastante inédito, que es que muchos de estos contactados se han puesto de acuerdo en dar una fecha. Y en una serie de características en las que coinciden. De hecho, el origen de todo esto, yo creo que la primera que fue una contactada australiana que tiene cierta fama en el mundo anglosajón, que se llama Blossom Goodchild, Blossom. Como la serie esa que había de Blossom, ¿no? Sí, exactamente. A mí lo que me sorprende es que todavía hay contactados. Hay, y además, lo que pasa es que el panorama ha cambiado mucho. Cuando nosotros conocíamos a los contactados clásicos, a Giorgio Bon Giovanni, a Siragusa, ahora todo esto se mueve a través de Internet, realmente. Y es Internet donde dan sus mensajes, donde tienen sus seguidores, donde se comentan estas cosas y donde periódicamente pues los que contactan con la civilización X o con la Federación Galáctica de la Luz, como en este caso, pues van dando sus mensajes periódicos. Y esta tal señora Goodchild dio una fecha, el 14, el próximo martes de octubre de 2008. Y una serie de características. Vendría, teóricamente, la nave de la luz, no es la nave del misterio, pero una nave es, a fin de cuentas, y lo más importante, no solamente aparecería, sino que sería el inicio de una nueva era, porque esa nave, en algún sitio, dicen, del hemisferio sur, pero habitado y perfectamente visible, va a estar estacionaria durante 3 días para que cualquiera pueda verlo, filmarlo. 3 días. Sí. O sea, va a ser V. Porque es una nave de 2.000 kilómetros, según dicen, de diámetro. Exactamente. Durante 3 días, V. ¿Puedo la dar serie de mi los teoría? ¿Puedo extraterrestres? darla?
creo que ha sido una remesa de droga que estaba caducada o algo y se la han metido toda porque me parece una estupidez del 15. O sea, es completamente absurdo. Me estoy acordando del caso que, bueno, lo contaba Lorenzo Fernández, me acuerdo, que era un caso que luego al final tampoco pudimos, que lo investigó Benítez después, pero él contaba que en la comarca de Albacete... Para quien no lo conozca, el director de la revista Enigmas. Decía que hubo un caso de 3 días un platillo posado en Peñascosa, Albacete, en 1917 y encima con una H pintada. Humo, ¿no? Sí. Qué pequeñas cosas no es Atlanta, hombre. Por eso no nos enteramos. Espera, es que ahí vamos. Porque otra cosa en la que coinciden la mayor parte de estas canalizaciones es que hay una palabra clave que es Alabama. Sí, que se quede todo el mundo con eso, porque si vemos el ovni tenemos que chillar Alabama. Pero esto Alabama no está en el hemisferio sur, con lo cual no parece ser el sitio donde va a aparecer, pero desde luego que a nadie se le olvide, ¿no?, la palabra Alabama. Pero hay un centro de la NASA en Alabama. Es verdad. Entonces, ahí está el contacto. Vaya usted a saber. ¿Qué va a suceder el martes? Pues, hombre, lo más normal es que suceda lo siguiente. Ojalá nos equivoquemos y pase algo. Efectivamente, nadie lo desearía más fervorosamente que yo mismo, pero lo más normal es que suceda lo siguiente, es decir, nada que la Federación Galáctica a través de Blossom Goodchild y el resto de los contactados mande un nuevo mensaje diciendo que por razones ajenas a su voluntad y por las fuerzas oscuras que dominan este planeta el contacto no ha podido ser posible. En el fondo no estamos preparados, que era el mensaje antiguo. Claro. O el tráfico intergaláctico, que está fatal. Pero que no nos olvidemos que ellos siguen con nosotros y que no perdamos la esperanza que algún día vendrán a rescatarnos. Y la cosa seguirá perfectamente igual. La otra sería que sucediese realmente algo, con lo cual nos vemos el martes en la edición especial de Milenio 3 y ya iremos contando el desarrollo de las cosas. Lo que ocurre, Santi, es que hay una conclusión clarísima, que no sé si comparten nuestros amigos en el 7640. Me gustaría saber qué opinan, ¿no?, ellos de que esto siga y se les haga eco en alguna ocasión, ¿no?, en ciertos medios. No sé, a mí me sorprende. Lo curioso es que hay un fenómeno que es real, que es que Internet se ha convertido en catalizador y amplificador de cualquier cosa. Y cuando va cogiendo eso caudal, es imparable y se habla. E incluso saldrán los periódicos, seguro. Lo que antes sería una simple tontería, ¿no? Pero espera, que se me olvidaba. Si sucede eso, ahí los que actuarían serían los de la vertiente conspiranoica, porque también esto tiene una vertiente conspiranoica en estos foros, que son los que dicen que lo que se está activando en este momento es un viejo proyecto llamado Operación Blue Beam, Operación Rayo Azul, que sería un proyecto del gobierno estadounidense y con la complicidad de las Naciones Unidas. De esto, cuando tengo documentos y cuando digo cosas con fundamento lo digo, y cuando no, que como es el caso, esto jamás se ha demostrado ni hay ningún documento oficial que lo certifique, es decir, es una mera especulación. Pues según este proyecto Blue Beam, que dicho sea en su favor, sí se lleva hablando mucho tiempo de ello, en un momento de especial crisis o de especial zozobra a nivel mundial, ¡qué curioso! Lo que se haría sería hacer una representación mediante hologramas y otros medios técnicos secretos de algo parecido o a una aparición religiosa o, lo más probable, a una aparición extraterrestre, y dependiendo del entorno social ya se vería si se diría que vienen con buenas intenciones o se alertaría a la población sobre una posible invasión de otro planeta para de alguna manera desviar la atención del motivo de esa crisis y reconducir las cosas en otra dirección. Con lo cual también tiene su vertiente conspiranoica el asunto, que también en otros foros, no los foros de los contactados, sino los foros de los conspiranoicos, se está comentando mucho, y en esas estamos. Interesantísimo. Sí, al final, vamos a ver. Federación Galáctica de la Luz, que al parecer hace 4,5 millones de años vinieron aquí para salvar nuestra civilización. De la luz, ¿no? Pues no. Están tomando su tiempo. Vinieron aquí porque las fuerzas ocultas interdimensionales no explotaron nuestra galaxia. Y ellos nos salvaron. Y ahora mandan un mensaje telepático a no sé quién, a la que has dicho tú a lo mejor, diciendo que nos van a volver a visitar. Me parece muy como fenómeno social de lo que es Internet. Es que el problema de eso es que, vamos a ver, los que nos llevamos, creo que los 4 que estamos ahí coincidimos en eso, los que vivimos el misterio y tomamos el fenómeno ovni como algo muy serio, lo hemos investigado a fondo,
de repente el que aparezca una noticia así, hasta incluso un programa que yo entiendo como este, al que yo amo y pertenezco, pues casi que nos convertíamos en una de las porquerías que sale en Telecinco que me da ganas de vomitar. Y digo Telecinco que además a boca llena, sin tener que esconderme en ningún sitio. Haciendo amigos. Bueno, sí que sí. Efectivamente, porque me da asco cada vez más, ¿no? Entonces... Vale. Entonces es eso, ¿no? Entonces realmente me apena, como decía Carmen, ¿no? En ese tono jocoso tan fácilmente de comentar ese tipo de cosas, porque pienso que nos hace daño a nosotros, porque al final cogerán ese tipo de programas asquerosos y sacarán a alguien vestido, entre comillas, de erudito, comentando este tema como si fuera algo de ufología seria. Pero eso fue durante 10 años la dinámica, y nosotros jamás nos prestamos, y yo creo que por lo menos Nave del Misterio ha conseguido con mucho esfuerzo que por lo menos nosotros podemos comentar esto como fenómeno social, que lo es. La gente no es tonta además y sabe diferenciar pero hay gente perfectamente. Que lo dice, ahora mismo, que opina que eso puede ser verdad. Pues mira, nos dicen, los extraterrestres, si existen, se estarán riendo de nosotros por nuestra inmensa ignorancia. Felicidades por el programa de Genzo. Soy Pablo desde Madrid. Esta gente ha visto demasiadas veces encuentros en la tercera fase. Un saludo a todos. Ha crecido en su escepticismo. Estos contactados los tendrían que encarcelar por consumo de drogas. Un saludo de Pablo. La gente no se lo cree. En un tiempo, o en determinados ambientes, esto es totalmente creído, y es curioso que se siga todavía fomentando algunas cosas, pero lo que sí, como periodistas, estaremos muy atentos, eso no os quepa la menor duda. Y no quepa la menor duda también que habrá fotos falsas, seguramente, claro, difundidas por internet. Hombre, diciendo que el contacto se ha establecido, pero vamos. Alabama, ¿no? Alabama. Alucino. Bueno, sí. ¿Y por qué no Alcaudete? Claro, me gustaría que sería más Alcaudete. Sí, señor, ahí estás fino, sí. Miquel Serra, del Observatorio del Teide, en las Islas Canarias, nos ha hablado del bólido o asteroide 2008 TC3. Este no es un objeto extraterrestre tripulado y inteligente, pero ha caído. Y esto sí que nos sorprende. Nuestro equipo hablaba con él porque ha caído un asteroide sobre la Tierra, se habla mucho de los peligros y este ha pasado desapercibido, porque resulta que solo los aficionados lo habían visto ya cuando caía. Escuchamos a este hombre del Observatorio Astronómico de Canarias. Sí, bueno, pues este es uno de los muchos asteroides que pueden caer y de hecho caen a nuestro planeta, ¿no? Lo que pasa es que este era un asteroide un poco especial porque era un poco más grande que otros asteroides. Creemos que tenía un tamaño de valor de unos 5 o 6 metros, con lo cual ya era, bueno, pues un objeto importante, y fue descubierto prácticamente unos días antes, 2 o 3 días antes, desde Italia, ¿no? Astrónomos aficionados, y al hacer los cálculos de su órbita, bueno, pues se pudo deducir que iba a impactar con la Tierra justamente el lunes. Después de la noticia de la BBC, leída por Primitivos Rojas, diciendo, bueno, que se escondan, y esta noticia de un asteroide que impacta de verdad con la Tierra, bueno, el lunes. ¿Y dónde cayó? Al final impactó se pensaba que se iba a ver desde el sur de España, pero bueno, prácticamente no se vio. Algún aficionado dice que vio algún destello, pero la realidad es que impactó en Sudán, en el desierto de Sudán, y se destruyó con el impacto. Fernando de Magallanes, 1520. Subido en un viejo cascarón, el barco de aquel intrépido navegante no podía enfrentarse al hielo de los mares que había al sur del sur. Tenía que buscar desesperado un viejo paso que le diera una posible salida hacia el Pacífico. Fernando de Magallanes estaba al sur de la Patagonia, y en ese mar de hielo vio unas pequeñas fogatas. Unos hombres harapientos que estaban tapados solamente con trozos de piel de foca, piel de ciervo, y al lado de ellos unos pequeños fuegos. Fue casi una estampa de viejo fantasma, todo un manto blanco de hielo y pequeños fuegos. Por eso la tierra al sur del sur se llama Tierra del Fuego. Pasaron siglos desde Magallanes en 1520 antes que otras personas vieran a estos extraños hombres que hacían fuego junto al hielo. Fue exactamente en el siglo XVIII cuando el capitán Cook comenta que los indios Onas son posiblemente los seres más miserables de la Tierra. Luego, más tarde, en 1872, es Darwin el que dice, simple y sencillamente, que son peores que los animales.
Pero las mentiras sobre ellos continúan. Incluso en 1889 hay un empresario francés de nombre Maître que monta una expedición a la Patagonia, captura a algunos de ellos y los lleva a la exposición del hombre de París diciendo que son caníbales. Los indios Sona jamás comieron nada de carne humana. Incomprendidos y olvidados, la última india Ona, Ángela Loig, murió en 1974. El último periodista que la entrevistó, Fernando García de la Vega, un histórico de televisión española, le contó esto a Milenio. Era una persona que debía de pesar como 200 kilos. Cuando yo entré en su casa, pues ni se movió de donde estaba sentada. Y le dije, mire señora, vengo por todas estas razones y sobre todo me gustaría que solamente con que nos dijera a cámara su nombre y que es la última descendiente de la raza Ona sería suficiente como documento para el trabajo que estoy realizando. Y eso es lo que hizo. Dijo, soy fulana de tal y soy la última descendiente de la raza Ona. Y así quedó la cosa. Fernando García de la Vega me comentaba en una entrevista que encontró a Ángela Loig como ausente, no se podía hablar con ella. Había olvidado ya prácticamente incluso la historia de su pueblo, la historia de los hombres del sur, que maltratados por todos los que pasaron por aquel lugar, fueron olvidados por la historia. Sin embargo, que sobrecoge ver las muertes de seres humanos como los Ona y de animales como las ballenas, están ahí todos juntitos. Los indios Ona hoy día son un recuerdo que existe en algunos museos. Apenas quedan piezas antropológicas de ellos, no quedan textos, ningún equipo de televisión jamás lo filmó. Todo lo que se escribió de ellos es completamente injusto. Nadie se acordó de cómo era su cultura, aquellos indios que hacían fuego sobre el hielo. Ya nadie le da de la serpiente Ren-Ren, la que creó la tierra. Nadie le da a la luna diciéndole Ain. La verdad que bueno, quizás de lo más curioso de los textos de Lucas Bridge que yo me he podido leer es que aquellos gigantes que andaban al sur del sur, dice que de vez en cuando, encaramados en una lona, miraban a ese manto blanco que había en las tierras de la Patagonia y lo único que decían, suspirando, era Yaacuruín, que significa mi tierra. Esta es la historia de los indios Sona. Yo la verdad que cuando estuve en la Patagonia solamente recuerdo una cosa que me dejó impactada. Tuve conciencia de ellos cuando estuve en el museo que hay en Bariloche, viendo algunas de las piezas que hay junto a varios antropólogos. Recorrí las tierras de los indios tehuelche, que son la generalidad a la que pertenecen los indios Sona, buscando algunos petroglifos cuyo significado hoy día se desconoce. Lo que me quedo de aquel viaje, de aquel lugar en el que estuve, pues solamente con 7 colores. Los del arco iris reflejados en el Nahuel Huapi, uno de los lagos más grandes del mundo, un paraíso que hace muchísimo tiempo, por desgracia, dejaron de pisar los indios Sona. El origen de los materiales empleados por los mayas para fabricar sus objetos cotidianos continúa siendo un misterio. Además del enigmático azul con el que decoraban sus tumbas, ahora hay que sumar el tipo de ceniza añadida a la arcilla para hacer la cerámica. Así lo dicen los estudios de Brain y Catlin de la Universidad de Santa Bárbara en California. En el periodo posclásico, entre los años 600 y 900 de nuestra era, los mayas emplearon en la fabricación de vasos una mezcla con ceniza de un volcán todavía desconocido. Nos habla de ello el doctor Miguel Rivera Dorado, profesor de la cultura maya en la Universidad Complutense de Madrid. El volcán es una manifestación del poder del interior de la Tierra. Entonces, sus manifestaciones violentas, las erupciones, probablemente eran interpretadas como castigos o determinado tipo de reacciones de los dioses del interior de la Tierra, de los dioses del inframundo, ante el comportamiento, digamos, irregular de los seres humanos, ¿verdad? La religión maya era una religión basada en la naturaleza. Tormentas tropicales, huracanes o erupciones volcánicas son siempre hierofanías, es decir, manifestaciones de lo sagrado. En este caso, los volcanes, que son montañas, representaciones cósmicas, que además desde el interior de la Tierra pues lanzan grandes cantidades de fuego y de materiales, pues es una reacción de los dioses del inframundo.
Los fragmentos analizados por los americanos proceden de El Pilar, en Belice y Guatemala. Lo sorprendente es que se utilizaba ceniza que acababa de ser expulsada en una erupción, de ahí los bordes afilados de las partículas que la forman. Hasta ahora se creía que la ceniza provenía del volcán El Chichón, pero los análisis demuestran que no era así. El volcán, por lo tanto, tiene que estar al menos a 350 kilómetros de donde apareció la cerámica. El territorio maya no es muy rico en minerales, entonces los mayas importaban determinados minerales que necesitaban para fabricar objetos, los importaban a veces de regiones muy lejanas. Viniera de donde viniera, los científicos americanos creen que la importación de ceniza de otros territorios debió de suponer un gran esfuerzo, ya que, recordemos, no había carreteras ni animales de transporte que se habrían necesitado para llevar las toneladas de cenizas necesarias cada año para la fabricación de cerámica. Los arqueólogos estudian si las 50 menhires que unen la cuenca del río Duero con la cornisa cantábrica pudieron haber sido utilizados como marcas de localización por los pastores que hace unos 4.400 años pastoreaban por la región. Esta hipótesis, propuesta por algunos prehistoriadores en otros lugares de Europa, podría explicar la ubicación de los monolitos peninsulares. Así sucedió, por ejemplo, en los análisis que se han realizado en los menhires pirenaicos. Nos lo cuenta el arqueólogo británico Paul Bunn. De lo que principalmente puedo hablar es de mis años de estudio en los Pirineos. En este lugar los menhires parecen estar claramente asociados al pastoreo, en la medida en la que servían de marcas a los pastores en sus rutas. También es posible que estén relacionados con lugares de enterramiento, pero no tenemos constancia de cuerpos o tumbas en ninguno de ellos, por lo que es muy difícil demostrarlo. Para poder confirmar esta teoría en la cornisa cantábrica, habría que saber primero si los menhires son coetáneos. Desgraciadamente, en España se conservan unos 500 monolitos de estas características, de los que solamente se han excavado 10, un número muy pequeño para conocer la realidad histórica de los menhires en la península ibérica. La antigüedad de la ciudad de Oviedo se ha visto retrasada en 4 siglos a la luz de los hallazgos realizados en las últimas semanas. Los expertos que trabajan en las excavaciones del Museo de Bellas Artes, en la capital del Principado, han descubierto restos de mortero que han analizado por medio del carbono 14. Nos lo cuenta nuestro compañero de la cadena SER en Asturias, José Manuel Echever. La heroica ciudad, que en su día noveló Clarín, ha envejecido 400 años en un solo día. En plena conmemoración de los 12 siglos de Oviedo, el carbono 14 se ha ocupado de poner en seria duda la historia oficial de la capital del Principado, que databa su fundación en el año 761, cuando los frailes Máximo y Fromestano constituyeron en el lugar el monasterio de San Vicente. La aparición de una fuente romana en las excavaciones que se realizan en las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias y su datación posterior en el siglo III o IV han dado alas a una teoría, la del Oviedo romano, que no había sido considerada hasta entonces por la historiografía oficial. Rogelio Estrada es arqueólogo y director de las excavaciones. Yo creo que además estamos arrancando. Restan muchos trabajos de investigación por realizar que nos puedan ir acercando un poco más a esa realidad, ¿no? Estamos hablando de que tenemos pues eso, una pequeña pieza de un puzzle que puede tener unas dimensiones bastante notables. Así, la arqueología enmienda la plana a la historia documental, tal y como ocurrió en su día en toda Europa, cuando todo el continente envejeció siglos, de repente, al datar los hallazgos a través del carbono 14. Milenio 3, Cadena SER. Javi desde Barcelona nos dice: es curioso cómo el fenómeno UFO es interpretado a lo largo del tiempo según los cambios culturales, sobre todo que ocurren en Occidente. Así, en los 50 muchos pensaban que los ovnis habían sido creados por una cultura comunista. En los 60 y 70 por civilizaciones de carácter espiritual trascendental. Ahora por ecologistas cosmonautas. Mi voto para El Tragaluz, una obra de teatro de Buero Vallejo. Malpartida de Cáceres. Alberto desde Alicante: esto que nos sorprende nos produce mofa, en un futuro será real. No estamos solos y no cabe duda que tarde o temprano habrá contacto. Como aquel programa tremendo, ¿no?, de Sevilla años 70 en las radios sevillanas. No estamos solos. No hay ovnis, son proyectos militares secretos, nos dice otro amigo. No sé si este martes ocurrirá ese encuentro o contacto, no lo creo, pero viendo el contenido de los grabados del Tassili, pues todo es posible.
El primer libro que me marcó, Vida después de la vida. Gracias y un saludo a todos vosotros por hacernos pasar tanto sueño la noche de los sábados. Nos dice José Luis desde Valencia. Gracias por ese insomnio compartido con nosotros. Carmen tiene razón. En una revista vi el nuevo lanzamiento de algo relacionado con la serie V. ¡Viva la publicidad a gran escala! Abrazo, Saúl, desde Madrid. Sería una buena campaña, ¿eh? Campaña viral. Los extraterrestres sí existen, se estarán riendo, nos decían. Divina Comedia de Dante, Las Flores del Mal, de Baudelaire y Fausto. De Baudelaire. Fausto sí, de Goethe, Ani desde Madrid. Buenas madrugadas, compañeros. Ha sido increíble la historia de Carmen sobre la mujer nazi. Es impresionante. Mi voto para los libros del misterio. Y ahí se cortó el mensaje. Ilse Koch. Sí. Mi voto es para Nostradamus, siempre suscita la polémica con sus interpretaciones, seguid así milenarios. El primer libro que leí fue Sombras en las estrellas de Peter Colosimo, ahí empecé, pero ¿quién era él? Nos dice Ricardo desde Murcia. Pues mira, un día hacemos una serie de investigadores. Con 15 años hojeé un libro de mi padre titulado Los horrores nazis. Fue tan terrible lo que leí que de rabia rompí el libro y lo tiré. Me quedé muy traumatizada. Hola milenarios, parece mentira que la historia haya podido llegar a una crueldad tan descomunal e incluso ese adjetivo se queda corto. También nos decían que qué maravillosa la carta de David. Chicos, también acabo de pasar por ello, por ese cáncer. Gracias a Dios estoy limpia. Gracias por esas palabras de apoyo. No imagináis hasta qué punto animan, nos dice Magnolia desde Córdoba. Pues luego leemos más. Abrazos para todos los que estéis en un apuro, en un mal momento. Claro que sí. Para eso estamos y lo hacemos todo. Y a veces con cosas como estas que hago yo, ¿no? De decir un sitio y equivocarme y ser otro sitio. Solamente pero así es la radio. Para Sara, que es de Valencia, que nos ha escrito varios mensajes diciéndonos que es un gustazo para las personas ciegas que nos escuchan el poder ver la radio como nos la hacéis ver vosotros. Gracias por esas descripciones. Pues gracias a ti, Sara, claro que sí. Por ejemplo, yo tengo mucha confianza en esta nueva sección de Juanje, porque eso es una postal visual, ¿no? Y la gente que no podéis ver de forma convencional, ¿eh? Porque claro que podéis ver con el alma y a veces seguro que con mucha mayor sensibilidad que nosotros. Pero sensibilidad no sé si tendrán los miembros de la vida artificial. Sección Santiago Camacho, a ver si suena su piano, ese piano mítico, porque en apenas unos minutos Santi nos va a contar algo que debe estar ocurriendo, pasando, la cara oculta de la historia, vida artificial. Se mueve, se está moviendo. Está vivo. 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 Pues ahí le teníamos, el bueno del barón Víctor Frankenstein. Personaje que en contra de lo que cree mucha gente existió realmente, aunque esa es otra historia que contaremos otro día. Ahí estaba, tan orgulloso él porque había conseguido dar vida a una patética criatura hecha a base de trozos de cadáveres. Pobre varón. ¿Qué pensaría si supiera que a día de hoy, en este preciso instante, en este mismo año 2008, hay gente que está intentando, que está consiguiendo dejar sus logros en la nada? Porque ¿qué es animar un puzzle de carne muerta comparado con crear vida partiendo del cero absoluto, de la materia inanimada, de apenas unas pocas proteínas y productos químicos? Eso es hacerle la competencia. Como decía, en este mundo turbulento en el que las convulsiones de la bolsa ocupan los titulares de los periódicos, surgen otras empresas con el propósito de patentar y hacerse ricas con nuevas formas de vida. La cara A, la cara positiva de este asunto, pues es muy esperanzadora. Biocombustibles baratos, curas a enfermedades hasta ahora incurables, remedios incluso para el cambio climático. Pero hay una cara B, una cara de la que no hablan los responsables de estas empresas. Armas biológicas, patógenos virulentos e incurables, nuevas formas de vida que, soltadas al mundo exterior, nadie sabe cómo interactuarán con la vida y con la climatología de nuestro planeta. De eso no se habla. Entre estas empresas destacan dos. Celera,
que es una empresa que ha hecho una gran aportación al proyecto Genoma Humano, y Synthetics Genomics. Una de ellas, esta última, en junio de 2007, su presidente Craig T. Burton anunció la creación de la primera bacteria viva creada desde cero en laboratorio y su intención de patentarla. De hecho, presentó todas las patentes del proceso, todas las patentes del pequeño ser en la oficina de patentes. La llamó Cynthia. Cynthia fue el pistoletazo de salida para la creación de un Microsoft biológico, de un monopolio de la vida, de una empresa que, al igual que las grandes empresas informáticas dominan nuestra información, domine el futuro de la vida artificial en nuestro planeta. Se basan en un vacío legal, lógicamente, ya que la sociedad y sobre todo la tecnología avanzan mucho más deprisa que los legisladores. Pero nadie sabe cómo valorar los efectos de la liberación en el ambiente de uno de estos nuevos seres, seres que no estaban, seres que nunca han estado, seres completamente nuevos. Y se ha ido más lejos. Ya se ha replicado, por ejemplo, en laboratorio virus como el de la polio. A partir de ahora, ya nadie podrá decir que una enfermedad está 100% erradicada, porque alguien podrá volverla a recrear como si fuera un puzzle, como si fueran piezas de Lego en su laboratorio. De hecho, en 2005, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta anunció que la gripe española, la gripe de 1918, que se llevó por delante las vidas de 20 a 50 millones de personas, había sido vuelta a crear artificialmente en laboratorio. Y lo que es más, en la revista Nature dio todos los datos, todos los detalles de la investigación, permitiendo a cualquiera, con los medios a su alcance, que pudiera volver a llevar a cabo esta macabra hazaña. El futuro es incierto. No se descarta que se puedan crear genomas cada vez más complejos, la creación de seres artificiales cada vez más perfectos, más grandes, hasta el punto de que puedan ser utilizados como ganado o como mascotas. Y quién sabe, a lo mejor algún día como formas de vida inteligentes. Da igual que seamos creyentes o no. Hay una pregunta que flota en el ambiente. ¿Tenemos derecho a hacerle la competencia a Dios? Y sobre todo, tenemos... Lo malo de este piano es que siempre nos deja con un desasosiego. Yo creo que eso es consustancial a estas notas, a estas que se escuchan ahora, de esta forma. La banda sonora de lo que nadie cuenta. Santo cielo, nunca mejor dicho. ¿Qué os parece si ahora, vamos, uniendo como en una montaña rusa un tema con otro, nos vamos, ya que Luis estaba en un bosque, a eso, a bosques del celuloide, bosques que sobrecogen, bosques en mitad de la noche? ¿Por qué las zonas más solitarias y alejadas de la civilización se convierten la mayor parte de las veces en lugares peligrosos para el hombre? ¿Por qué los parajes más frondosos de vegetación terminan transformándose en una trampa para sus visitantes? Extrañas y dudosas preguntas que en más de una ocasión se habrán hecho los protagonistas de la película El proyecto de la bruja de Blair, film con el que comenzábamos nuestro particular repaso por el cine con bosques enigmáticos. Los entornos naturales han estado unidos con frecuencia a los argumentos cinematográficos más variopintos. Ríos, desiertos, montañas... Muchos de ellos se han convertido en protagonistas indispensables de películas con parajes extraordinarios. Sin embargo, en otras ocasiones, los lugares más recónditos de nuestro planeta se han convertido en los mayores enemigos para sus molestos huéspedes. Tal es el caso del protagonista de la película española El Rey de la Montaña. ¡Hola! ¡Qué suerte que te encuentro! Ayúdame, por favor. ¡Kim! ¿Dónde estaba, joder? No sé qué pasa, pero me han disparado. ¡No sé quién! Iba camino a tu casa y me he perdido. Me han disparado, no tengo idea de dónde estoy. Hola. Han sido numerosos los escenarios naturales elegidos por los directores más valorados, aunque debemos aclarar que si ha existido un lugar tenebroso por antonomasia en la historia del cine,
Ese ha sido el bosque. Desde el día en que nos establecimos aquí, siempre hemos tenido un buen entendimiento con las criaturas que viven más allá de nuestros límites. Nosotros no nos adentramos en su bosque y ellos no vienen a nuestro poblado. Siempre los he considerado nuestros protectores. Nos han permitido vivir aquí, cobijados entre ellos en este lugar intacto. Por las marcas halladas esta mañana en nuestras casas, presiento que nos están advirtiendo. No solo M. Night Shyamalan escogió un bosque para dar rienda suelta a su imaginación. Otros directores como Tim Burton en Sleepy Hollow o Guillermo del Toro en El laberinto del fauno supieron sacar provecho de sus malezas para transportar al espectador a fantásticos y ocultos territorios. ¿Tienes miedo? Un poco. ¿Qué es ese ruido? No es nada, hija. Es el viento. Las noches de aquí son muy distintas a las noches de la ciudad. Allí se oyen los coches, los tranvías. Aquí las casas son viejas. Gruñen. A mí parece que hablan. Universos legendarios que por otro lado también quedaron muy vinculados a la literatura, un dato que trataba de mostrarnos la película de aventuras El secreto de los hermanos Grimm. ¿Qué haces? ¿Quieres matarnos? Ya estoy mayor para esto. Ahora un pueblo bajo un maleficio. 10 muchachas de este pueblo han desaparecido. Todos sabíamos que el bosque estaba encantado, pero nunca se había vuelto contra nosotros. Acaba de encontrar su única esperanza. Venimos a liberar vuestra tierra de los maleficios. Papá, son famosos. Tienes razón, hijo, los famosos hermanos Grimm. Escalofrío, Bosque de sombras, Kilómetro 666, todas ellas han retratado el bosque como un lugar lleno de misterios y de terror, áreas prohibidas que se volverán en contra de sus protagonistas si estos deciden traspasar la frontera entre el bien y el mal. Escuchamos un fragmento de la película irlandesa Cabeza de muerte. Ya vale, esto no tiene gracia. ¿Has oído? Por aquí hay alguien. ¿Hola? Esto no me gusta. Es el colocón, ¿verdad? Es el colocón. No puedes, vámonos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le pasa a mi cabeza? No sé qué es real y qué no lo es. Esto no es real. ¿Qué acaba de pasar? Lawrence Kasdan en El cazador de los sueños o el español Paco Plaza en Roma Santa también hicieron partícipes a sus personajes de indescifrables secretos escondidos en los bosques, enigmas ocultos que llegaron a multiplicarse en la película Posesión Infernal, del director norteamericano Sam Raimi. Oye, Scotty, ¿cómo es ese sitio al que vamos? No sé, debe ser una casa muy vieja, un poco abandonada, pero está en plena montaña. Eso me dijo el que me la alquiló. ¿Será por eso por lo que nos la ha dejado tan barata? No sé, puede que no esté muy bien. Pero es que no conocéis ninguno la casa. Todavía no. Puede que no esté tan mal. No. Incluso a lo mejor está bien. Sí. Seguro que es una porquería. Creo que deberíamos cruzar el puente a pie. Puente peligroso. Sigan bajo su propio riesgo. Scott, deberíamos bajarnos. ¡Dios mío, para! Y terminamos por hoy con una película de terror con argumento clásico. 5 jóvenes actores son invitados a representar su función en un misterioso castillo. Un terrorífico viaje que sin duda alguna terminará por conducirles hacia una de sus mayores pesadillas. Hablamos de la película francesa En lo profundo del bosque. Al bosque vamos a pasear, ya que el lobo aquí no está. Si el lobo estuviera aquí, se nos comería a ti y a mí. Pues mañana, en Cuarto Milenio, a eso de las 11:20, tenemos morgue
y tenemos sorpresas y tenemos un montón de cosas. Pero lo que tenemos ahora, Carmen, es que llegan mensajes de todas las partes del mundo, gente que sigue en vivo a través de cadenaser.com el programa. Pues mira, Javier Limache desde Huancayo, en Perú. También nos escribían desde Londres. Rafa desde Londres, Isabel Serralde desde Tijuana, en México, desde Venezuela, desde Australia. ¿Desde Australia? Sí, nos escuchan desde todas partes. Muchísimas gracias a todos ellos por escuchar Milenio 3, y también dice que a todos sus amigos se lo ponen y que entonces se van uniendo cada vez más gente de fuera de España. Es como que un nos virus, escuchan. ese que decía Santiago Camacho, un virus de nueva creación. Pues sí, un virus que lo hemos creado nosotros, algo que no teníamos que Esa hacer. nave que se va a posar durante 3 días. Oye, que nos tenemos que ir ya. Carlos 2, Fermín, a todos un fuerte abrazo. Igual Santi, igual Juanje, Carmen, hasta mañana.